iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Cuando analizamos la estructura social del mundo antiguo, observamos que la mujer era muy despreciada en aquella sociedad del mundo antiguo. Por ejemplo, en el contexto judío, la mujer era considerada inferior al hombre. De hecho, a la mujer judía no se le permitía tener parte activa en el culto, no podía ser testigo ante un tribunal de justicia. En la cultura hebrea, las mujeres ni siquiera estaban obligadas a estudiar la ley. También, si analizamos el contexto grecorromano, podremos observar prácticamente lo mismo. La mujer en el mundo pagano apenas podía salir de casa. Eran también privada del culto a los dioses paganos de esa sociedad pagana. Prácticamente, mis amados hermanos, las mujeres eran esclavas en aquel mundo antiguo, tanto en el contexto judío como en el contexto greco-romano. Pero mis amados hermanos, cuando leemos los evangelios, vemos que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, elevó a la mujer a la misma dignidad que el hombre. Y podemos ver en diferentes episodios narrados en los evangelios cómo Jesús, por ejemplo, se relacionaba con mujeres y dialogaba con ellas de igual forma que con los hombres. ¿Os acordáis del relato del capítulo 4 del Evangelio según Juan? Cómo Jesús dialoga con una mujer y además samaritana, algo que estaba rotundamente prohibidísimo en el contexto judío. Pero Jesús hablaba con la mujer samaritana presentándoles las buenas noticias del Santo Evangelio, aquella mujer samaritana. También encontramos en Lucas capítulo 8 cómo ciertas mujeres seguían a Jesús y también le servían con sus bienes. Ciertas mujeres seguían a Jesús y le servían económicamente de sus propios bienes al Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, el cristianismo, el evangelio de Cristo Jesús derribó esta horrible diferencia social. De hecho, leemos en Gálatas capítulo 3, un texto que leíamos la semana pasada, Gálatas capítulo 3, versículo 28, leemos las siguientes palabras: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. Sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay diferencia moral o ética entre un hombre y una mujer dentro del cristianismo. Por supuesto, oigan bien, mis amados hermanos, aunque el hombre y la mujer son iguales en dignidad y valor ante Dios, no obstante, el hombre tiene un rol que cumplir y la mujer tiene otro rol que cumplir en el seno matrimonial. Comenta el prestigioso comentarista William Barclay lo siguiente, hablando de ese contexto donde la mujer era aplastada prácticamente en aquella sociedad. Dice, ese era el trasfondo cuando Pablo escribía. Este era el trasfondo cuando el apóstol Pablo escribe este pasaje. En este precioso pasaje, dice Barclay, no estaba exponiendo ideas que todo el mundo aceptara. Estaba llamando Pablo a los creyentes a una nueva pureza y a una relación en su vida matrimonial. No se puede exagerar el efecto purificador del cristianismo en el hogar, en el mundo antiguo, ni los beneficios que trajo a las mujeres. Amén. En ese mundo, mis amados hermanos, donde las mujeres eran tratadas como esclavas, prácticamente el mensaje del Evangelio era un mensaje revolucionario. En ese mundo grecorromano donde el padre tenía, según el derecho romano, la patria potestad, donde el hombre podía decidir matar a su hijo, abandonar a su hijo, descuartizar a su hijo, en ese contexto grecorromano donde el esposo podía dejar a su mujer, abandonarla, incluso someterla a esclavitud, este mandato de Pablo es revolucionario. Es impactante, mis amados hermanos. Efesios 5:25. Si tenemos en cuenta ese contexto, apreciaremos mejor lo que Pablo escribe. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Esto era impensable en aquel mundo. En aquel mundo sería
Pon a tu mujer como esclava, como todo el mundo hace. ¿Sí? Ese era el contexto de aquel mundo. Pero Pablo escribe estas tremendas palabras inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es un mensaje, mis amados hermanos, impactante, revolucionario, que ningún hombre en el siglo I en ese mundo imaginaba. A nadie se le pasaría por la cabeza amar a su mujer con este amor tan tremendo, tan glorioso, tan profundo. Hoy, en nuestra época, en el siglo XXI, mis amados hermanos, también podemos decir que este mandamiento es complicado, es difícil, ¿verdad? De hecho, si no nos ayuda el Espíritu Santo de Dios, jamás podríamos cumplir este mandamiento. Es difícil, por supuesto. Parece imposible humanamente amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Pero mis amados hermanos, aquí no estamos tratando con una mera opción. No estamos tratando con un consejo. No estamos tratando con una costumbre o una actitud cultural. Estamos considerando con un mandamiento. Nos estamos topando con un mandamiento del Dios soberano a su iglesia. Y este mandamiento debe ser obedecido por todos los maridos cristianos. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres. En los versículos anteriores, versículos 22 al 24, la semana anterior considerábamos cómo el apóstol San Pablo trata el tema de las esposas cristianas, cómo las esposas cristianas deben someterse al liderazgo de su esposo. Y vimos de que el esposo es cabeza de su esposa, ¿verdad? El esposo es cabeza de su mujer y como cabeza el marido debe cuidar, proveer, guiar y liderar a su esposa. Al igual que Cristo, nos decía Pablo, es cabeza de la iglesia y la iglesia debe someterse al señorío de Cristo. Así Dios, en su soberanía absoluta, en su diseño perfecto, Dios ha establecido que el hombre tenga la responsabilidad de liderazgo en el hogar. Ahora bien, mis amados hermanos, ahora el apóstol Pablo en esta porción que hemos leído presenta las responsabilidades del marido hacia su mujer. El esposo no solamente debe cuidar, proveer, guiar y liderar a su esposa, también debe amar a su esposa. La palabra griega que utiliza el apóstol Pablo para amar no es la palabra eros, el amor erótico de un hombre hacia una mujer. El amor erótico se fundamenta en la belleza de la mujer, pero no es el término que utiliza el apóstol Pablo. Pablo utiliza el término ágape, que tiene que ver, mis amados hermanos, con un amor desinteresado, un amor de entrega, un amor sacrificial. Así, mis amados hermanos, que la máxima responsabilidad de un hombre es amar a su esposa. Ahora bien, en este pasaje que hemos leído de Efesios 5, 25 al 33, encontramos algunos elementos claves de cómo debe ser el amor del esposo hacia su esposa. En primer lugar, el primer punto es que el marido debe amar a su esposa con un amor sacrificial. Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El marido es llamado a amar a su esposa, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó en la cruz por ella. Mis amados hermanos, Efesios 5:25 comunica la gran dimensión del amor que debe expresar, que debe manifestar el marido hacia su esposa. El amor de Cristo hacia la iglesia es de tal grandeza, es de tal dimensión que Cristo mismo entregó su preciosa vida, derramó su preciosísima sangre en la cruz en sacrificio por su iglesia. De igual modo, mis amados hermanos, el marido debe amar a su esposa con un amor sacrificial, buscando siempre el bienestar de la mujer antes que el nuestro propio. Esto es un mensaje revolucionario. El mundo no acepta esto. Vivimos una época posmoderna donde existe el individualismo, cada cual mira por lo suyo.
no mira por el bien del otro. Esto es mío, yo hago esto, a mí esto me va bien, el otro que se apañe. Pero amar a tu esposa buscando el bien de ella antes que el tuyo propio, eso es impactante para esta sociedad caída. Pero es un mandamiento del Señor, mis amados hermanos. El que ama a su esposa debe tratarla con delicadeza, sabiendo de que su esposa, si está en Cristo, es coheredera de la gracia. Primera de Pedro, capítulo 3. Hace un excelente comentario el gran predicador Charles Spurgeon, y cito: un esposo ama a su esposa con un amor persistente, así como hace Cristo con su iglesia. No la abandonará mañana después de haberla amado hoy. Su amor no cambia. Un esposo ama a su esposa con un amor eterno, un amor que nunca se acaba. El esposo le dice: te amaré hasta que la muerte nos separe, pero Cristo no dejará ni que la muerte separe a su iglesia de su amor. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un esposo ama a su esposa con un amor entrañable, un amor verdadero, un amor intenso. No es solo un amor de boca para afuera. Él no solo habla, sino que actúa, está gustoso de cumplir sus necesidades, defender su carácter, vindicará su honor porque la ama. No se deleita en ella solo con una mirada casual, sino que el recuerdo de ella le acompaña continuamente en su alma. Ella tiene una mansión en su corazón, del cual nunca es separada. Ella se ha convertido en una parte de él mismo, es miembro de su cuerpo, es parte de su carne y de sus huesos. Así es la iglesia para Cristo por siempre, una esposa eterna. Y mis amados hermanos, aquí tenemos el modelo a seguir como creyentes, el modelo de relación entre Cristo y la iglesia. Es el modelo para todos los matrimonios, la relación entre Cristo y su amada iglesia. Mis amados hermanos, somos llamados a amar a nuestras esposas así como Cristo amó a su iglesia. Cristo siempre se presenta como modelo en las Sagradas Escrituras. Cristo es el paradigma, es el modelo, es el ejemplo a seguir. Si no imitas a Cristo, estás imitando al diablo. Cristo se presenta en la palabra como modelo de vida santa, ¿sí? Cristo es modelo de vida santa. Cristo es modelo de obediencia al Padre. Cristo es modelo de servicio. Cristo es modelo de entrega. Y en este pasaje, Cristo es modelo para nosotros en el amor. Cristo amó su iglesia. Y el amor de Cristo es un amor inigualable, ¿verdad? Amén. De hecho, Cristo es Dios. Recordemos, Cristo es Dios. Amén. Y Dios es amor en esencia. Dios es amor infinito. El amor de Cristo hacia la iglesia es un amor infinito, perfecto, es un amor eterno. Un amor incomparable, mis amados hermanos. Y en este sentido, nadie puede amar como Cristo amó. Pero somos llamados a imitar a Cristo en su amor, en ese aspecto sacrificial, donde buscamos el bien de nuestras mujeres antes que el nuestro propio. Ahora, recuerde usted de que antes de ser salvo, su amor era un amor egoísta, un amor egocéntrico. Se amaba a sí mismo y a lo suyo. Pero una vez que el creyente ha sido regenerado, dice Romanos capítulo 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. Por tanto, ahora, mediante el nuevo nacimiento, el creyente puede amar. Puede amar a Dios, sobre todas las cosas, amar a su prójimo y especialmente amar a su esposa, siguiendo el aspecto de Cristo, un amor sacrificial. Mis amados hermanos, en Hechos 20:28 leemos de que Cristo compró la iglesia por su sangre. Jesús mostró su amor hacia nosotros, su iglesia, muriendo en la cruz del Calvario. Los esposos somos llamados a entregarnos por nuestras esposas. El modelo es Cristo. El modelo supremo es Cristo, su amor, su entrega, su sacrificio incomparable que hizo por su pueblo, por su iglesia. Ahora bien, cuando usted se mira, cuando yo me miro, cuando la iglesia es una iglesia imperfecta, nos miramos, ¿verdad? Vemos de que somos pecadores, muy pecadores. Estamos llenos y repletos de
todo defecto, somos realmente indignos del favor de Dios, somos indignos del amor divino, más bien merecíamos el infierno. Merecíamos el infierno por todos nuestros pecados, por todas nuestras transgresiones y rebeldía contra Dios. Pero Cristo nos amó con amor eterno. Cristo nos amó con amor eterno. El Señor no tuvo en cuenta lo que éramos. A pesar de lo que éramos, Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Aquel que habita en luz inaccesible, aquel que es santo o justo, el Dios creador de cielos y tierra, el único soberano Dios, se despojó de su gloria, se despojó de sus riquezas, dejó su trono y vino a lo más bajo de este mundo y vino a morir como el peor de los criminales, siendo santo, siendo inocente, siendo impecable. ¿Y por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué Cristo murió? Simplemente porque te amó. Cristo murió porque amó a su iglesia. ¿Quieren ver la dimensión del amor de Dios? Lo encontramos expresado de alguna forma en 1 Corintios capítulo 13. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Este es el amor. Querido hermano, ¿amas a tu esposa? ¿Amas a tu esposa solamente de palabra? ¿O lo demuestras con hechos? El apóstol Juan en su carta primera, capítulo 3, versículo 18, dice que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es fácil decir que amamos, ¿no? Es fácil. Hasta los más criminales, impíos lo dicen. ¿Pero es verdadero su amor? En segundo lugar, mis amados hermanos, somos llamados a amar a nuestras esposas con un amor purificador. Un amor purificador. Versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El amor de Cristo hacia su iglesia es un amor no solamente sacrificial, sino purificador. Cristo entregó su vida en la cruz, no solamente para redimir a su iglesia, para salvar a su pueblo, también Cristo tenía el propósito, y lo cumplió, por supuesto, de santificar a su iglesia. Es decir, separar a su iglesia para sí mismo. Separar a su iglesia para su gloria y servicio. La muerte redentora de Cristo en la cruz ha librado a la iglesia de toda la culpa. La muerte de Cristo en la cruz ha librado a la iglesia de toda culpa, haciéndola apta a la iglesia para vivir separada del mundo y centrada en la gloria de Dios. De modo, mis amados hermanos, que la iglesia de Cristo está en el mundo, pero no es del mundo. Ha sido apartada para Dios. Cristo lo ha hecho posible en la cruz del Calvario. Cristo en la cruz no hizo un sacrificio hipotético. ¿Sí? Yo antes lo creía, pero he visto que no. Cristo en la cruz compró literalmente una iglesia. Cristo en la cruz santificó un pueblo concreto para su gloria. ¿Usted se imagina a Cristo morir ahí y dejar en manos de hombres que hagan eficaz su sacrificio? No, ¿verdad? Cristo no hizo posible la salvación, no, Cristo salvó en la cruz. Amén. Si no, sería un sacrificio incompleto. Cristo compró su iglesia. Cristo santificó a su iglesia. ¿En dónde? En la cruz del Calvario, mis amados hermanos. Habiéndola purificado, dice el texto, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
El Señor con su palabra nos ha purificado, nos ha limpiado, nos ha perdonado. Mis amados hermanos, recordemos de que la palabra de Dios es el medio que Dios utiliza para hacer nacer de nuevo al creyente. Dios Padre es el autor del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es el agente que produce el nuevo nacimiento. Pero el instrumento que Dios usa es la palabra, las Escrituras, su Evangelio. Santiago 1:18 dice, Él, Dios Padre, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra. Es Dios el autor del nuevo nacimiento. Pero según Juan 3 y Tito 3, el agente que produce el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra es el medio, es el instrumento. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de vestimenta incorruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Su palabra nos ha hecho nacer de nuevo, mis amados hermanos. Pero también la palabra, las Escrituras, no las chucherías espirituales, no las tonterías que se cuecen en el mundo llamado evangélico. La palabra de Dios también santifica al creyente. Amén. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con sueños, con profecías, con chistes, con anécdotas? No. Con guardar, el verbo guardar. ¿Y el qué? Tu palabra. Guardar tu palabra. La palabra está aquí. Amén. Está aquí. No hay otra forma. La palabra de Dios está aquí. Dios no revela nada más. Decía un autor, siempre lo digo, que Dios se ha quedado mudo en Cristo. ¿Entender la expresión? Cristo ha agotado el mensaje del Padre. Dios no tiene nada más que decirte. Está aquí en la Biblia. Lo que pasa es que el pueblo de Dios no lee la Biblia, no se expone la Biblia. Y por eso no oye de verdad la palabra de Dios o la voz de Dios. Porque la voz de Dios está totalmente, exclusivamente en las Sagradas Escrituras. Amén. No en payasos entreteniendo a cabras. Está en las Escrituras. Y es hora de que el pueblo de Dios regrese a la Biblia. Basta ya de tanta tontería, de verdad, mis amados hermanos. Me ofende tanta tontería ver en el público llamado cristiano evangélico, que para nada son evangélicos muchos de ellos. Tenemos la revelación completa en las Escrituras. Amén. Y su palabra santifica al creyente. Amén. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Para crecer espiritualmente, es la palabra la que nos hace crecer. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Quieres crecer espiritualmente? Lee la palabra y vive la palabra. ¿Quieres santificarte? Lee la palabra, estudia la palabra y vive conforme a la palabra. ¿Quieres conocer a Cristo? Lee la palabra y vive conforme a la palabra. ¿Quieres vivir para la gloria del Rey? Lee la palabra, estudia la palabra y vive conforme a la palabra. No hay más, mis amados hermanos. Que nadie te engañe, que la vida es corta y nos estamos jugando una eternidad. Dios usa su palabra para santificar a su pueblo. Su palabra. Y dice el texto, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Esta expresión nos habla del objetivo final del propósito salvífico de Cristo, que se proyecta a un momento futuro, se proyecta a un momento escatológico. Cristo compró su iglesia a precio de sangre, Cristo santificó su iglesia, la ha purificado, pero en un momento futuro, en un momento escatológico, presentará a su iglesia ante Él perfecta, sin mancha ni arruga. Y esto tendrá cumplimiento, mis amados hermanos, en la glorificación. Cuando la iglesia sea glorificada, cuando experimentemos lo que teológicamente se denomina santificación final, estaremos, por tanto, totalmente separados del pecado, totalmente apartados, santificados del pecado. En ese momento tendrán lugar las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19. Ahora bien, al igual que Cristo tiene un amor purificador para con su iglesia, así los esposos somos llamados también a tener un amor purificador. Debes buscar, querido hermano, no te escondas detrás de las sillas, atiende a la palabra de Dios. Debes buscar que tu esposa crezca en santidad
y en conformidad a Cristo. Debes buscar, debes esforzarte para que tu esposa crezca en santidad y en conformidad a Cristo. Y la palabra de Dios tiene un efecto purificador. Por ello, los esposos deben asegurarse de que sus mujeres se están exponiendo a la palabra de Dios. Los esposos debemos procurar que nuestras mujeres estén expuestas a la palabra de Dios. No solamente el domingo en la predicación, que por supuesto es un momento estupendo, donde la palabra de Dios es predicada y expuesta, sino que también durante la semana. Durante la semana leer las Escrituras. Al menos lee en voz alta con tu esposa para que ella escuche la palabra. Y si puedes comentar algo, coméntalo con ella, para que conozca más de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que más acto purificador tiene para el creyente. Pero también, mis amados hermanos, también tener un amor purificador significa no conducir a tu esposa hacia el pecado. No solamente está bien que la expongas a la Biblia, gloria a Dios por ello, también debes procurar no llevar a tu esposa al pecado. Y un autor comenta así: no hables o actúes de manera que pueda amargar a tu esposa o enojarla. No la estimules intencionalmente de manera que la lleves a responder de manera pecaminosa. Si realmente amas a tu mujer, detestarás todo aquello que la contamine. Hermano querido, estimado hermano, ¿estás amando a tu esposa con ese amor purificador? ¿Estás procurando que tu esposa crezca en santidad de vida? ¿Estás velando por el crecimiento espiritual para que ella siga creciendo más a la imagen de Cristo? ¿Estás trabajando diligentemente para que tu esposa se exponga a la palabra de Dios día tras día? Otro punto clave del texto es: ama a tu esposa con un amor atento y cuidadoso. Versículo 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pablo expresa que los maridos debemos amar a nuestras esposas como a nuestros mismos cuerpos. Creo que todos cuidamos, ¿verdad?, de nuestra propia personalidad, o sea, de nuestro propio cuerpo. Cuando estamos enfermos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Descansamos, ¿verdad? Tomamos medicamentos para que nuestro cuerpo se recupere. Cuando tenemos hambre, ¿qué hacemos? ¿Te dejas ahí a morir? No. Comes, ¿verdad?, para alimentarte. Cuando tienes sed, ¿qué haces? Bebes agua para saciar tu sed. Somos muy cuidadosos, mis amados hermanos. Somos muy esmerados en el cuidado personal. Así como cuidas de tu cuerpo. Así como tienes sumo cuidado de no dañar tu propio cuerpo, así los maridos somos llamados a tener ese cuidadoso esmero en cuidar a nuestras esposas. Dice un autor lo siguiente: si quieres que tu matrimonio sea bendecido, debes cuidar de tu esposa. Cuando te enteres de que ella tiene una necesidad, deberías tratar de suplirla. Cuando sabes que ella tiene un anhelo en su corazón y es un deseo razonable que va a contribuir a su virtud y bienestar, deberías hacer todo lo posible por cumplirlo. Tu esposa es un tesoro que Dios te ha dado, del cual debes cuidar, sustentar, proteger. Así es exactamente como Cristo cuida de su iglesia. Mis amados hermanos, repito, tenemos a Cristo como ejemplo, tenemos a Cristo como modelo. Sigamos las pisadas de Cristo. Amemos también a nuestras esposas con un amor inquebrantable. Versículo 31, nota lo que dice el apóstol Pablo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pablo se remonta a los orígenes y cita Génesis capítulo 2, versículo 24. El matrimonio no es cosa de 3, no es cosa de 4, no es cosa de 8, es cosa de 2. Ya vimos la semana anterior que desde la caída original, los pecados de adulterio, fornicación, incesto, homosexualidad, ha venido a formar parte de la experiencia humana, ¿verdad? A raíz del pecado.
Hoy la sociedad, en pleno siglo XXI, sigue corrompida en extremo. Sigue permitiendo los matrimonios homosexuales. En algunas culturas y religiones se practica la poligamia. Todo esto atenta contra el diseño original de Dios. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer que dejan a sus padres y forman una nueva unión con una identidad única. Son dos vidas que se vuelven una. Son dos vidas que se vuelven una. Vamos terminando, no se asusten. Dice Pablo al final, verso 32, dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Este misterio tiene que ver no con el matrimonio, sino con la unión de Cristo y la Iglesia. Amén. El matrimonio no es un misterio porque fue establecido en Génesis. Tiene que ver más bien el misterio entre Cristo y su Iglesia. Cristo y la Iglesia forman una unidad, así como el hombre y la mujer forman una sola carne. La Iglesia, compuesta de judíos y gentiles, gente de todo pueblo, gente de toda cultura y nación y lengua, unida a Cristo, constituye el misterio. Ahora bien, algunas consideraciones prácticas de esto. Mis amados hermanos, oigan bien, este es el diseño de Dios para el matrimonio. La cultura dice una cosa, las ideologías mundanas dicen otra. La palabra de Dios presenta el diseño matrimonial y familiar para todos los cristianos. Y es a este diseño que la Iglesia debe someterse. Sea el siglo I, sea el siglo VIII, sea el siglo XV, sea el siglo 44, da lo mismo. Es el mandamiento de Dios a su pueblo. La esposa, por tanto, debe someterse a su esposo. Debe sujetarse al liderazgo de su marido como cabeza del hogar. Mujer, respeta a tu marido. Esto es el mandamiento del Señor. Sométete al liderazgo de tu marido como al Señor. Marido, ama a tu esposa con amor sacrificial, purificador y atento. Contempla a Cristo. Es el modelo a seguir, mis amados hermanos. Cristo. Puedes pensar, quizá el marido pueda pensar, pero es que ella no merece que la ame tanto así como Cristo amó a su iglesia. Me saca de quicio. Sí, puede ser. Cristo se entregó en la cruz por amor a pesar de todo lo que éramos. Tú tampoco merecías el amor de Cristo. No merecías que el Dios... Yo que aún no entiendo eso. ¿Cómo Dios se entregó en la cruz? Gente pecadora, rebelde, impía, miserable. Yo no lo entiendo. Cada vez lo entiendo menos. Si nosotros fuésemos Dios, seguro que a raíz del pecado hubiéramos exterminado a la humanidad. Pero Dios no. Es tan grande el amor de Cristo que no miró lo que éramos, a pesar de lo que éramos, ¿verdad? Entregó su preciosa vida por enemigos suyos. Éramos enemigos, Éramos enemigos de Dios. Romanos 5, Colosenses 1. Éramos enemigos de Dios. Y Él se entregó por pecadores, rebeldes, ingratos, hijos de desobediencia. Y para terminar, quiero que me acompañe a Primera de Pedro. Abra su Biblia, no se duerma. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice así el texto sagrado: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Mis amados hermanos, si no tratamos así a nuestras esposas, con amor, como vaso más frágil, tus oraciones no van a ser atendidas por Dios. Dios va a tapar sus oídos para no escuchar tu oración. Si no amas a tu mujer con este amor, si no tratas a tu mujer como vaso más frágil. Y puede ser que vengas el domingo al culto y aparentar mucha espiritualidad,
levantar tus manos orando, alabando al Señor. Si no amas a tu esposa, tu devoción, tu espiritualidad es hipocresía. Peor que la de los fariseos. En otras palabras, mis amados hermanos, si no amas a tu esposa, no amas a Cristo. Y concluyo. Ahora, ¿cómo podemos cumplir esto? Es imposible, ¿verdad? Es imposible. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. La guía del Espíritu Santo de Dios para poder vivir según el diseño de Dios. No puedes cumplir este mandamiento por tus propias fuerzas o tu sabiduría personal. Necesitas ser guiado y controlado por el Espíritu de Dios. Ahora, es a medida que nos sumergimos en la palabra de Dios, a medida que la palabra de Dios abunda en nuestros corazones y la ponemos en práctica, que seremos guiados por el Espíritu para vivir según el diseño y la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe a depender de Él, para vivir conforme a su voluntad. A Él la gloria, eternamente y para siempre. Padre, gracias por este tiempo, Señor.